De nuevo, buenos días para todos, en especial para quienes asistieron al día de hoy y para los que están viendo este video. Como ustedes pueden ver, a continuación tengo proyectada la guía número 4 de Ciencias Sociales de de esta 10ª semana de clase. Recordarles que es la última guía de trabajo, entonces los invito a que por favor tengan en cuenta esto para hacerla de la mejor manera posible. Ustedes ya se han dado cuenta cuáles son los parámetros de calificación de forma y contenido. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta. Bien, a continuación vamos a mirar qué es lo que hay que hacer y, perdón, mi internet se puso algo limitado, por eso me callé. Repito, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Recuerden que plazos hasta el viernes. Recuerden que por favor enumeren las páginas del trabajo para que a mí me sea más fácil organizar el PDF como tal. ¿Listo? Bien, entonces a continuación podemos mirar que debemos leer la primera parte del texto causa de la caída del Imperio Romano y realizar un mapa conceptual en el que logres presentar la información suministrada por la lectura. Entonces, vamos a leer sobre esto y vamos a hacer un mapa conceptual. Como ustedes ya saben, son de 7º grado y ya saben hacer un mapa conceptual, no hay necesidad de explicarles cómo hacer un mapa conceptual. ¿Listo? Vamos a ir desarrollando y desde ya les aclaro, en la tercera y última página tuve un error y coloqué 2 veces la misma información. Entonces, la última página, mirarán ustedes, ¿sí? La última parte donde se vuelve a repetir la numeración, eso no es, eso ya está repetido, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta en el desarrollo de su guía como tal, ¿bien? Listo, ya vi que se conectó alguien más, ahorita a las 15 hago cortes de asistencia para ver quién más se conectó, ¿listo? Entonces voy a comenzar a explicar. Causas de la caída del Imperio Romano. Los romanos crearon el imperio más grande y poderoso que jamás habría visto la humanidad. Bueno, entonces, comencemos analizando esa primera afirmación. ¿Realmente el Imperio Romano fue el más grande que la humanidad haya visto? No necesariamente en extensión, ¿sí? Sí fue uno de los más grandes en extensión, pero sobre todo su grandeza recaía en la extensión que logró en diferentes sectores de la humanidad. Tuvo dominio total en Europa, prácticamente en Europa occidental y parte de Europa oriental, en las costas de África, como ustedes pueden ver, y en lo que llamamos el Oriente Medio Asiático, prácticamente hasta las puertas de Arabia. Bueno, entonces podemos ver, llegó hasta el mar de Omán, llegó prácticamente a las puertas de lo que es Irán, esto creo que es Pakistán y lo demás. Bien, entonces pueden ver la extensión que alcanzó a alcanzar que logró obtener, perdón las palabras, el Imperio Romano de general. Bueno, entonces es importante. Pero ¿cómo es que logró hacer eso? ¿Cuáles fueron como los atributos que le permitieron al Imperio Romano adquirir tan amplia gloria? Entonces vamos a seguir revisando cada uno de ellos. Bien, con su ejército enorme conquistaron casi toda Europa y parte de África. Bueno, hicieron caminos para comunicarse, construyeron acueductos, palacios, nos heredaron sus leyes y su cultura. Entonces vemos diferentes aspectos que el Imperio Romano logró desarrollar y debemos tener presente, y por eso hice esta breve presentación de diapositivas para aclararlo. Podemos ver el año más extenso, ¿sí? El mejor año, que fue el 117, donde el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión, y como bien les digo, vean, esto hoy en día es España y Portugal, todo esto es las costas de Marruecos, ¿sí? De África, Egipto, lograron dominar todo Egipto, lograron dominar la costa de África como tal, lograron dominar lo que hoy en día es Turquía, aquí está Azerbaiyán, Armenia y demás países, Israel, Palestina, todo lo demás también, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar, y todo lo que es hoy en día la península de los Balcanes, Grecia, todo lo que hoy en día es Croacia, también alcanza, no, Croacia no, Ucrania, sí, Croacia, Checoslovaquia, todos esos países que hoy en día existen, ¿listo? Inglaterra también lograron dominar gran parte de la península ibérica, ¿listo? Entonces, ¿pero cómo lo lograron? Un primer aspecto fue las legiones romanas. Esto es lo de la indumentaria. Me interesa es que leamos un poco sobre las legiones romanas, las legiones romanas que ustedes pueden ver. Tuvieron una organización, una indumentaria que ustedes pueden apreciar, que les permitió
convertirse en una máquina de guerra que garantizó la expansión militar en la época de mayor esplendor del imperio. ¿Listo? Entonces, leo. Las legiones romanas. Hasta finales del siglo II antes de Cristo, el ejército romano estaba integrado por ciudadanos romanos, aquellos que poseían propiedades y podían pagar su armadura. Fue el veterano cónsul Cayo Mario quien lo reformó y lo hizo profesional. Abrió las puertas a los pobres y estos corrieron a alistarse. Los soldados adquirieron una profesión, una paga con la que comprar el equipo y el armamento. Además, los socios recibieron la ciudadanía romana y fueron incorporados a las legiones. Entonces, ¿qué podemos ver? Hasta antes del siglo II antes de Cristo, el ejército romano estaba conformado principalmente por los ciudadanos romanos, por nadie más, y por aquellos que tuvieran la capacidad de pagarse su armamento, su vestidura. Apareció Cayo Mario, una figura muy importante, que pues no vamos a trabajar por efectos de tiempo y de la guía, y reformó el ejército y lo volvió universal. Dijo, todo aquel que tenga la capacidad de ser soldado lo será. Fuera, inclusive, fuera romano, así fuera rico, pobre. Y se volvía una profesión, tenían una paga, ¿sí? Mensual. Perdón, mi internet está limitado. Mi internet se limitó, entonces por eso me callé, repito. Tenían una paga mensual y como tenían una paga mensual, entonces ellos podían vivir de esa profesión como soldado y entrenarse y dedicarse a ser un soldado romano. Bueno, antes de continuar, ya son las y 14, reviso una última vez asistencia y aquí para adelante todo retardo. Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Yo bien, profe. Bueno, me alegra mucho. Juan David, tú que me estás escribiendo, claro, lo puedes hacer. Confío, aspiro que te lo pueda alcanzar a revisar en el transcurso de esta semana. Envíalo y con mucho gusto. Bueno, Esteban, buenos días. ¿Me escuchas bien, cierto? Casi llegas tarde, Esteban. Profe, Vamos es con que yo lo asistencia. hice de una manera diferente, pero no sé si así se puede hacer. Tú me lo envías y Puedo yo te digo si se escribir. puede o no se puede, pero tú ya sabes que desde sexto grado ya hemos trabajado varios mapas conceptuales y yo sé que no solamente en mi clase se les ha dado las pautas, entonces por eso es que no entro a explicar como tal cómo hacer un mapa conceptual porque esto ya es algo que han aprendido antes, pero bueno. Eh, Lisbeth Tatiana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lisbeth, ¿me escuchas? Bueno, Tatiana creo que no está conectada porque no responde. Bien, entonces continúo con... ¿quién más? Tatiana, ¿me escuchas? Yo veo que activas el micrófono, pero no hablas. Mientras que Tatiana arregla su micrófono. Steven, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, profe. Sí, lo escucho. Excelente, yo vi que te conectaste ya a las 7, excelente por la puntualidad. Tengo un chat de Lisbeth. Tatiana, hazme un favor, ¿tú estás con Joana también? Por favor, activa el micrófono. Yo sé que tú tienes acceso al micrófono. Profe, Tatiana escribió que sí, que está con Joana. Sí, pero por favor, ellos tienen acceso al micrófono. Entonces, por favor. No, ella respondió saludándome y confírmame por favor de Joana, mientras tanto. Bien, entonces continúo explicando porque como ustedes saben yo arranqué con la explicación, no puedo parar. Bien, entonces hablamos de la formación de combate de las legiones romanas. Las derrotas ante Aníbal en la Segunda Guerra Púnica dejaron sus enseñanzas. Roma en su expansión tuvo un gran enemigo que fueron los cartagineses. Lástima que no alcanzamos a ver esa temática también. Pero esa guerra le sirvió a los romanos como ejemplo para cambiar su aparato militar. Los manípulos, unidades de la legión romana, se hicieron más maniobrables, empezaron a formarse en quincux, patrón geométrico semejante a un damero, y nació la formación del triplex y bueno, 3 filas paralelas muy separadas entre sí. El sistema de combate clásico de las legiones consistía en adelantarse en formación hasta quedar a unos 15 metros del enemigo y lanzar sus pilum, es decir, estas lanzas que están ahí.
Luego, sin perder la formación y cubiertos detrás del escudo, los legionarios seguían avanzando, empujando a sus rivales con ellos, mientras clavaban la espada por el espacio que quedaba entre su escudo y el otro, para evitar sobrecargar a la primera línea. A una orden del centurión, la segunda línea reemplazaba a la primera y así sucesivamente. ¿Cómo así? Los romanos adquirieron una formación muy característica que les permitió grandes victorias. ¿Cuál era? Las legiones, es decir, estos señores soldados, los legionarios, se organizaban en 3 grandes filas, dependiendo del campo de batalla, tenían una cierta cantidad, y esas filas eran de por lo menos de a 2, 3 hombres, 1, 2, 3, una hilera, 1, 2, 3, otra hilera y así. Y las primeras 3 filas lanzaban ese pilum y se acercaban y con la espada o lanzaban la lanza, rotaban con el siguiente, los otros lanzaban y así sucesivamente. Y después buscaban un combate cuerpo a cuerpo donde todos a la vez se acercaban al enemigo y ahí comenzaba el combate. ¿Listo? Entonces, esa máquina de guerra, porque fue una máquina de guerra muy organizada, le permitió al Imperio Romano crecer y mantenerse tanto tiempo. Porque si miramos, el Imperio Romano duró más como imperio, duró casi 500 años. Bien, a su vez, no solamente el ejército, sino sus vías le permitieron al Imperio Romano comunicar todo el imperio, porque hay una frase muy famosa que dice que todos los caminos conducen a Roma y por lo menos en Europa es muy importante ver que todas las vías hasta el día de hoy inclusive conectan hacia Italia, hacia Roma, porque todas esas vías son herencia prácticamente de lo que algunas veces fueron las vías romanas y inclusive hasta el día de hoy por flujo de ciudadanos se ha demostrado que aún se conserva eso. ¿A qué voy? Roma, como centro o capital mundial en aquel momento del imperio, construyó múltiples calzadas, como ustedes pueden ver, que conectaron a todo el imperio. Esas calzadas permitieron que los soldados llegaran fácilmente, que se desplazara la gente y el comercio también, y las demás provisiones de grano y todo eso para que las ciudades tuvieran alimento cuando no produjeran el grano suficiente. Entonces, como dice la guía, antiguamente se decía que todos los caminos conducían a Roma. Esto porque los romanos se preocuparon de construir numerosas carreteras en un total de 7.600 kilómetros que facilitaran las comunicaciones con todos los rincones de su imperio. Aquí te mostramos cómo las hacían. Y no eran unas vías hechas así como a veces uno dice solamente barro compactado, no. Eran unas vías que tenían una ingeniería tan buenas son que hasta el día de hoy están. Aún hay caminos romanos que perduran porque son vías que fueron hechas para prácticamente durar eternamente, diríamos nosotros. Llevan más de ¿cuántos años? Hasta el 400 y estamos en el 2000. Se dan cuenta, ya en más de 1500 años esas vías y aún, obviamente con algún desgaste, pero las podemos encontrar en prácticamente toda su funcionalidad. Bueno, entonces, tan importante eso. Esto es un trazado de las vías que el Imperio Romano logró realizar para conectar. Y ustedes pueden ver que prácticamente se volvieron en venas y en arterias que conectaban ¿con quién? Con la capital principal, con Roma, como ustedes pueden apreciar. ¿Listo? Entonces, tener eso en cuenta, por favor. Y pues las que no conectaban con Roma, pues al menos buscaban la interconexión para que facilitara el intercambio de cosas. Bien. Porque vean, si yo me voy desde aquí, desde un extremo, fácilmente encuentro una vía, 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 que me comunica ¿con qué? Con Roma, ¿sí? Desde este extremo, puedo venir por esta, por ejemplo. Vea, 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 vea. Roma. Bien, entonces todas las vías tendrían a comunicar a las ciudades y demás provincias con el Imperio Romano. Pero además de las vías, otra maravilla arquitectónica fue el acueducto romano. El acueducto romano logró garantizar suministro de agua potable para más de 1 millón de habitantes, que fue la cantidad máxima que alcanzó a tener Roma en aquel momento, que era mucha gente. Hoy en día hablar de 1 millón de habitantes es hablar como el área metropolitana de Bucaramanga. Pero en esa época era un reto monumental porque en esa época no existía la tecnología que hoy en día había. Entonces los romanos fueron grandes arquitectos que lograron subsanar esas necesidades, como por ejemplo, ¿cuál? La del acueducto. Y pues eso tenía un reto arquitectónico porque garantizar que llegara el agua constantemente en óptimas condiciones de salud, pues des en cuenta que había todo, vea. La traían de las partes altas y buscaban que el desnivel siempre existiera
para que le ayudara. Entonces, donde había montañas, hicieron prácticamente un camino para el agua. Tenían una zona de tanque de sedimentación donde trataban de que la parte más sucia del agua se quedara para hacer un pequeño filtro, ¿sí? Unos pozos de infección en la parte alta, un canal cubierto, ¿sí? Y un tanque de almacenamiento principal en la ciudad que la distribuía alrededor, obviamente aprovechando la gravedad. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que fueron en su momento los acueductos, parecían autopistas, ¿cierto? Como ustedes pueden ver. Y cómo era su construcción, empleando el arco como herramienta arquitectónica que les permitía transportar sin ningún problema todo. Bueno, entonces, más características del acueducto como tal. Voy. Perdón, es que me queda gripa. Los acueductos, como bien dice la infografía, considerados maravillas de la ingeniería romana, transportaban el agua desde fuentes y manantiales a las ciudades, elevando notablemente la sanidad y calidad de vida de los habitantes. ¿Por qué es importante el agua? Nosotros, si no tuviéramos agua, no podríamos vivir en sociedad porque no tendríamos para alimentación, para el aseo, para manejar nuestra higiene de nuestras heces, por ejemplo. En cambio, gracias a que hay el agua garantiza un proceso de higiene que ayuda a que no nos dé enfermedades y podamos alimentarnos, ¿bien? Elevando, bueno, consideradas maravillas de la ingeniería romana, transportaban el agua desde fuentes y manantiales a las ciudades, elevando notablemente la sanidad y calidad de vida de los habitantes. Se calcula que no menos de 40 ciudades romanas tuvieron acueductos y solo en Roma funcionaron 11 de ellos. Algunos continúan transportando agua, eso es maravilloso. Si yo voy a Roma, al día de hoy aún los acueductos que se hicieron hace más de 1500 a 2000 años aún funcionan. Entonces los romanos lo construían para que funcionara y que sirviera realmente. Y aún pueden apreciarse en diferentes puntos de Europa, Asia y África, las ruinas de otros que sobrevivieron en el tiempo. ¿Listo? Entonces vemos diferentes características que voy a ir leyendo. La construcción, levantar un acueducto era toda una proeza de ingeniería que exigía además enorme cantidad de mano de obra y tiempo. La mayor parte corría bajo tierra a poca profundidad o acompañando el terreno. En los recorridos subterráneos se hacían pozos desde donde se excavaban las galerías. Estos pozos luego se utilizaban como vías de inspección y aireación. ¿Listo? Entonces, desde el pozo se comenzaba a hacer el túnel y después este servía para bajar y inspeccionar cuando hubiera algún daño o algo. Pueden ver de más aspectos, pueden ver cómo era la ingeniería aquí abajo, ¿sí? Repito, fuente, túneles escalonadados, tanque descartador, lo mismo para recoger la suciedad un poco, recorrido subterráneo. Tengo el internet limitado, por favor. Bueno. Ya. Ah, se conectó el señor Uber. Buenos días, Uber. ¿Cómo amanece? Buenos días, profe. Llegaste tarde, ya tengo que darte la asistencia, pero con retardo. Bueno. Bien, entonces continúo la explicación de las características del acueducto romano. Como ustedes pueden ver, dense en cuenta cómo era lo que llamaríamos tubo, era una especie de canales hechos a base de piedras, cubiertos con lajas para evitar que el agua se ensuciara, ¿sí? Entonces, muy inteligentes. Para mí, en ese sentido, los romanos fueron muy astutos, muy inteligentes. Bien. Listo. Entonces, además de eso, tenemos más aspectos de la ingeniería romana. La ingeniería romana no solamente fue en los acueductos, fue también en las vías, fue también en los edificios, y en los edificios aplicaron estos conceptos que solo se los muestro. No voy a puntualizar, pero lograron gracias a eso grandes obras arquitectónicas. Hoy en día podemos ver, de hecho sigue aún funcionando, no tal cual, pero aún sigue empleándose en Italia, el Coliseo Romano, lugar de luchas y demás espectáculos. Hoy en día es más como un lugar de teatro, de ópera, ¿sí? Pero hasta el día de hoy sigue funcionando, a pesar de que tiene alguna parte caída, pero la gran mayoría está, como fue tan bien construido y con una piedra que dura prácticamente eternamente, entre comillas, entonces cumple su función aún. Lo igual, bueno, además de eso, los romanos nos generaron aspectos culturales, como bien lo decíamos, como los números romanos, ¿sí? ¿Quién no sabe los números romanos? Pues todos los deberíamos saber ya en séptimo grado. Ustedes pueden ver
la transcripción a nuestros números que son los arábicos de lo que eran los números romanos, del 1 al 10, cómo funcionan, ¿sí? Del 11 al 20 y del 30 a el 1000. Bueno, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ustedes pueden ver y uno dice, bueno, pero es que los números romanos, ¿para qué se usan? Hoy en día se siguen usando muchísimo los números romanos y ustedes como en clases sociales se han dado cuenta que aparecen. Y es triste ver gente que al día de hoy no entiende los números romanos. Entonces recordemos al menos para qué se usan. Aquí están las reglas de todo esto, pero eso no voy a entrar a explicarlo porque eso es más de matemáticas, pues lo puedo hacer, pero en este momento la verdad no quiero para seguir avanzando más a la parte histórica. Pero digamos, ¿por qué son importantes los números romanos? Pues leamos a ver qué nos dice. Los seres humanos siempre hemos tenido la necesidad de contar las cosas que nos rodean. Por eso se inventaron los números. Por supuesto, la antigua civilización latina, que es sinónimo de romana, no fue la excepción y los números romanos lo demuestran. ¿Qué son los números romanos? Los números romanos son el sistema de numeración que se utilizaba para contar en la antigua Roma. Estos números se caracterizan por escribirse con letras mayúsculas del alfabeto latino. Historia de los números romanos. La civilización latina comenzó a usar esta numeración durante el Imperio Romano con el fin de llevar un control más organizado de sus actividades comerciales. Para la escritura de este sistema de números se usa el alfabeto latino. Sin embargo, este método fue tomado y adaptado por los etruscos, quienes utilizaban estos símbolos que están ahí. ¿Para qué usamos los números romanos? Bueno, los números romanos son el sistema de numeración que se utilizaba para contar en la antigua Roma. Estos números se caracterizan por escribirse con letras mayúsculas del alfabeto latino. Pero bueno, profe, eso fue en Roma. ¿Aún hoy en día se usan? Sí se usan. Vean para qué se usa, por ejemplo. ¿Sí? La hora en ciertos tipos de relojes analógicos, cucú, de pared, de pulsera. Hay relojes que aún usan la numeración romana. ¿Listo? Nombres de papas. Como ustedes bien saben, los nombres de los papas se enumeran a partir de los números romanos. Los nombres de los reyes también. Isabel II del Reino Unido, Enrique VIII de Inglaterra, por ejemplo. A su vez, los capítulos y tomos de libros que nos compete a nosotros tanto. Tomo 1, capítulo 2, por ejemplo. Aniversarios. 10º aniversario de la Convención de Nueva York. También cuando en eventos o instituciones se habla de los aniversarios, se usan son números romanos. Bueno, no números arábicos, que son los que nosotros usamos, ¿bien? Concursos. En los concursos se enumeran no por números normales, sino números romanos, como ustedes pueden ver. Perdón. Las Olimpiadas también. Los Juegos Olímpicos se enumeran en números romanos. Las materias en programas académicos, cálculo 1, literatura, cuando ustedes puedan ver en la universidad o en cualquiera, hasta en un mismo SENA, generalmente no se usan los números arábicos, sino los números romanos para la numeración de asignaturas. Bueno, actos y escenas de obras de teatros también, congresos, seminarios y jornadas de investigación también, leyes y reformas también, fechas y en lápidas y esculturas conmemorativas también, y sagas de películas también. Es decir, que los números romanos, a pesar de que los romanos ya no estén como imperio, siguen aún bastante usados, siguen bastante vigentes, perdón. Entonces vemos que esa vigencia se la hemos dado hasta el día de hoy, y es muy interesante que ellos lo tomaron o lo lograron organizar para tener un solo número, un solo alfabeto numérico en todo el imperio, pero hoy en día nosotros nos seguimos aprovechando de ese alfabeto numérico. ¿Listo? Por favor. Entonces, bueno, voy a continuar porque me pongo a responder WhatsApp también, se me va el tiempo, la clase. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, estimados estudiantes? No, señor, profe. Bien, excelente. Señor. Entonces, bueno, Por todo mí no eso se fue la puede. gloria de lo que llamamos el Imperio Romano y voy a continuar proyectando la guía como tal entonces, ¿bien? A pesar de su gran poder y como muchos otros imperios, el Imperio Romano cayó. Llegó a su fin después de pasar a la historia y dejarnos un legado enorme, que como les digo, hasta este idioma que yo estoy hablando es hijo del Imperio Romano, es un heredero de la tradición romana, ya veremos poco a poco por qué, ¿bien? Entonces, recuerden que cuando se acabe la videollamada, entren por favor al mismo link.
Para que un imperio de esa magnitud se derrumbe se necesitan varias causas. Así como decimos que Roma no se hizo en un día, pues también podemos decir que Roma no cayó en un día. Muchas cosas pasaron que hicieron que esta potencia del mundo occidental dejara de existir o que dejara de existir por lo menos un pedazo de esta potencia. Un periodo de la historia del imperio que se llamó la Pax Romana, es decir, Pax en latín, el idioma oficial del imperio, significa paz y ese tiempo de paz en Roma se llamó así. Durante más de 40 años, los muchísimos pueblos que conformaban el imperio vivieron en paz, cada uno con su religión, pagando sus impuestos, cultivando la tierra y sin guerra. Eran muy diferentes, pero no peleaban entre sí, se respetaban sus diferencias de costumbres y creencias. Vivían en paz y se sentían protegidos por un gran ejército y privilegiados por ser ciudadanos. La paz siempre trae progreso. Cuando se vive en paz, las personas mejoran, la economía mejora y se generan grandes riquezas. Durante esta paz romana, Roma creció y se hizo más fuerte. Sin embargo, en Roma, esta era de paz no duró mucho tiempo y el imperio comenzó a desordenarse. Estas fueron las principales, ojo, hay varias causas, pero las principales causas para que el imperio cayera. Las vamos a dividir así. Entonces, cuando yo comienzo a hacer el mapa conceptual de esto, voy a colocar título, causas del imperio romano. Hago una pequeña introducción en donde digo, a pesar, por ejemplo, a pesar de ser uno de los más grandes imperios de la historia, el imperio romano terminó cayendo o desapareció. Las principales causas de ello fueron las siguientes, 2 puntos. Hago la subdivisión y las presento. Así sería el mapa fácilmente realizado. ¿Listo? Entonces, proyectando las diapositivas de nuevo, uno llega y se pregunta, ¿cómo es posible que este imperio, como ustedes pueden ver, hacia el año 117 está en inglés, after the death, ¿sí? Después de Cristo, haya crecido a esta magnitud, ¿sí? Y creció hasta esta magnitud. ¿Y cómo es que después de haber crecido tanto terminó cayendo al final? ¿Sí? ¿Cómo es que al final no fue capaz de mantenerse y terminó cayendo a uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad? Para mí en gran medida el más grande por todo lo que hizo y la influencia que dejó hasta el día de hoy. Bueno, ¿por qué? Vean la subdivisión. Entonces, revisando la guía, tenemos una explicación de diferentes causas. Las primeras fueron las causas económicas. Entonces, yo hago la subdivisión del título, la introducción y primero causas económicas. Y puedo escribir algo breve o más fácil, enumerar cada una de las diferentes causas, ¿cierto? Mantener un imperio tan grande era costoso. Entonces, primera causa. Mantener un imperio tan grande era costoso. Así lo puedo copiar. Alrededor del imperio había más personas que no eran parte de la grandiosa Roma. Se trataba de tribus que eran hostiles al imperio y que comenzaron a atacarlo. En los mares de Roma también había amenazas. En el mar Mediterráneo había piratas que atacaban cada vez más los barcos romanos. Estas tribus y los piratas alteraron el comercio. Otra causa económica que ayudó a la caída del imperio es que, bueno, hasta aquí una causa, des en cuenta. Hasta aquí, hasta estas líneas, nos dice que primero mantener el imperio era costoso. Hasta ahí una de las causas desde la parte económica. Aquí nos dice, además de ser costoso, el comercio no iba bien. Porque como bien lo hemos hablado desde la vez pasada, espérenme, recordarán la clase pasada, las clases pasadas, los bárbaros y demás pueblos piratas también en el mar, que no habíamos trabajado, pero también existían, comenzaron a atacar y atacar y atacar el imperio hasta que el imperio no fue capaz de defenderse, ¿sí? De la mejor manera y el imperio terminó cayendo cada vez en más caos. Ya vimos cómo fueron las invasiones, que primero fueron los bárbaros que vinieron a la frontera, luego llegaron los hunos. Entonces el imperio cayó cada vez en un mayor caos porque de tantos enemigos que lo invadían constantemente no tuvo la capacidad de defenderse ni de mantener el control. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ese es uno de los primeros aspectos a tener en cuenta. Entonces, además de esa parte económica, que dentro de la parte económica, el imperio era caro de mantener, las constantes invasiones quebraron el comercio del imperio. Otra cosa económica que ayudó a la caída del imperio es que el ejército romano no había vuelto a conquistar nuevas tierras y este había llegado al límite de su expansión. Los romanos no tenían más lugares para sacar oro y plata, ya no había nuevas ciudades que saquear. Entonces, bueno, hasta aquí. Ahí hay otra causa desde la parte económica, ¿cierto? Enumero, ¿sí? Fin, no, ¿cómo digo?
fin de las campañas militares que traían riqueza al imperio. ¿Cómo así? El Imperio Romano creció tanto y cuando fue creciendo, además de ir conquistando, iba aprovechándose de los tesoros de los nuevos reinos que eran conquistados, ¿sí? Entonces llegaba y cogía grandes botines y encontraba grandes minerales de oro, de plata, en minerías y explotaba todo eso para el beneficio general del imperio y el sustento. Pero como ya había crecido tanto y no fue capaz de expandirse más, el Imperio Romano se quedó en la máxima extensión que vimos. Y eso generó que esa ausencia de recursos obtenidos de las campañas militares se comenzaran a sentir. Bien, entonces para buscar recursos, ¿qué hizo el imperio? Entonces los emperadores, para poder mantener el ejército, para pagar los privilegios de ser ciudadano, empezaron a cobrar cada vez más impuestos. Los impuestos tan altos no les gustaron a los ciudadanos, pues era algo injusto. Además, la falta de oro y plata para... Bueno, entonces aquí vemos que también dentro de las causas económicas tenemos alza de los impuestos ante la ausencia o ante la necesidad de dinero. Y eso fue una causa económica porque esa alza en los impuestos lo que generó fue inconformismos en la población, ¿listo? O alza en los impuestos que generó cada vez más inconformismos en el pueblo. Ya. Siguiente. Además, la falta de oro y plata para hacer nuevas monedas generó una inflación terrible. ¿Qué es la inflación? Hay inflación cuando cae el valor del dinero y suben mucho los precios. Entonces, los ciudadanos se sentían aburridos porque los impuestos eran demasiado altos y además los bienes eran cada vez más caros. El dinero no les alcanzaba y los habitantes del imperio empezaron a no creer más en la Gran Roma. Entonces, vamos a ver. Como pueden ver, alza los impuestos que generó descontento en la población. Alza en los productos, perdón, se pausó mi internet. Se pausó mi internet, por eso me callo. Aumento de la inflación que generó mayor aumento en los precios. ¿Cómo así la inflación? Eso es una temática de décimo, pero desde ya la comienzo a comentar. Bueno, ¿cómo entender la inflación? La inflación la podemos entender básicamente, pues este es un ejemplo mexicano y es de la siguiente manera. ¿Qué es inflación? Un kilogramo de una tortilla que vale 8.76 pesos mexicanos en el 2007. Hoy en día ese mismo kilogramo vale 14.33. Uno dice, oiga, ¿por qué en 12 años subió tanto? Entonces, la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en un país a través del tiempo. Normalmente dentro de un sistema capitalista como el nuestro y pues también en partes del imperio, un producto va a ir subiendo poco a poco y el precio sube no solamente porque yo diga es que mañana quiero cobrar más, no. Yo vendo un producto, por ejemplo, vamos a ver, Esteban no me dejará mentir, Esteban me ayudará. Yo quiero vender huevos y yo hago el costo de producción de todo y me doy cuenta que los puedo vender alrededor de 300 pesos al por mayor, digamos, ¿sí? Estoy tomando un precio ahí traído de los cabellos, ¿sí? Se los puedo vender a las demás tiendas. Y ellos lo venden a 3.50, por ejemplo, ¿sí? Por unidad. Pero resulta y pasa que el costo del concentrado subió. Entonces, yo me pongo a hacer cuentas y como el costo del concentrado subió, ya no puedo seguir vendiendo los huevos a 300 pesos porque estaría generándome pérdidas o a duras penas recogiendo lo mismo que gasto para generar una ganancia. Entonces me toca subirle el precio a 400. Y toda la gente, oiga, pero ¿por qué subieron los huevos? ¿Qué les pasa? Ah, es que subieron los productos de unos insumos. Y eso es un gasto que generalmente cuando tiende a subir, se comienza a mantener y hace que cada vez el precio del producto vaya y vaya y vaya subiendo. Yo recuerdo que cuando niño a mí me daban 3 mentas por 50 pesos. Hoy en día una menta no la consigue ahora apenas a 50, a 100 pesos. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué? Es que antes las cosas eran más baratas. No, también era que el dinero antes tenía un mayor valor porque las cosas tenían un menor precio, pero la producción y la dinámica de oferta y demanda a través de un tiempo ha hecho que vaya subiendo. Eso es la inflación. Y hoy en día seguirá subiendo. Ustedes les pueden hablar a sus papás y pregúntele cuánto ganaba o cuánto era el salario mínimo hace 10 años. Y con ese salario mínimo, entonces volviendo a explicar la inflación,
es el alza generalizada en los precios de un producto y lo que hace es que cada vez el dinero tenga menor capacidad adquisitiva. Ejemplo, yo antes con 10.000 pesos hacía un mercado así y el tiempo va pasando y con los mismos 10.000 pesos cada vez me toca ir sacando un producto porque esos 10.000 pesos ya no me alcanzan. Entonces me toca ir sacando más dinero, pero lo malo no es sacar más dinero, sino lo malo es que no aumente mi ingreso de dinero para poder enfrentar esa alza del precio. Y eso pasaba en Roma. Esto pasa en Venezuela, por ejemplo, hoy en día. Aquí en Colombia también, pero en un manejo más controlado, ¿sí? Pero quedémonos con Roma. En Roma la inflación era tan desordenada que la gente ya no tenía la capacidad de comprar y había un desorden porque yo tenía un dinero y un pan me valía un precio y mañana me valía 10 veces más y pasado mañana otros 10 veces más. Entonces había un desorden total. Entonces, los romanos se dieron cuenta que había un desorden total en la administración, que había una incapacidad del imperio de mantener esos precios controlados a partir de medidas que se deben tomar, y eso lo veremos, por ejemplo, en 10º y 11, cuando hablemos de economía, sobre todo en 10º, cómo controlar la inflación, ¿listo? Pero dense en cuenta que una problemática que afectó a los romanos hoy en día sigue estando presente en nuestra economía, ¿listo? Entonces, esa inflación tuvo serias consecuencias desde lo económico, ¿bien? Entonces, revisando de nuevo, puntualicemos. Desde lo económico, ¿cuáles fueron las causas económicas? Mantener un imperio tan grande era costoso, primero, ¿cierto? ¿Sí? Segundo, las constantes invasiones bárbaras y ataques de los piratas al comercio afectaron notablemente el comercio en el imperio. Bien, porque las invasiones generaron caos, robaron, saquearon y los piratas también en el mar. ¿Listo? Ahí van dos. ¿Sí? ¿Qué más? El imperio romano dejó de crecer y las conquistas militares, la falta de conquistas militares generó falta de tesoros y riquezas que siempre se obtenían de las campañas militares. Bueno, entonces la podemos minimizar. La falta de tesoros y riquezas obtenidas de las campañas militares afectó la economía del imperio. ¿Por qué? Bueno, eso no lo tienen que explicar ahí como tal, pero se lo vuelvo a explicar. Porque de esas riquezas el imperio se valía para pagarle a sus ejércitos, para hacer obras y todo lo demás. ¿Listo? Bien, para, ¿cómo se dice? Aceitar su máquina de guerra. Bien. Y a su vez, más los tesoros, la falta de nuevas minas y recursos de minerales como oro y plata para mantener la economía, pues también generó ese caos que hace parte de la parte que el imperio se dejó de expandir. Bien. Vamos aquí. El alza de los impuestos generó descontento en la población, ¿sí? Y sumado a eso, el aumento en la inflación, o unámoslas, esas dos las podemos unir. El alza constante en los impuestos y la inflación tan desordenada generó en el pueblo romano un malestar, un inconformismo. ¿Cuál? El de ver que la grandiosa Roma, todopoderosa, ya no era capaz ni siquiera de ser organizada económicamente. ¿Listo? Bien. Hasta ahí hay una pregunta, por favor, los escucho porque acabamos de explicar las causas económicas. No, señor. Bien. No, señor. Muchas gracias. Entonces, continúo. Una vez vistas las causas económicas, vamos a la segunda causa, es decir, las causas sociales. Estas son las que tienen que ver con los seres humanos y organización. Entonces, en el mapita conceptual del título, de la pequeña introducción, hacemos un recuadro que es causas económicas y presentamos las que ya les dije, obviamente minimizadas, sí, esa es la idea. Hacemos otro que es causas sociales, ¿sí? Y las causas sociales vamos a leerlas y vamos a irlas sacando. ¿Listo? La primera, en el imperio vivía mucha gente, unas 40 millones de personas. Cultivar la tierra para alimentar a tanta gente y por un tiempo tan largo hizo que el suelo perdiera su fertilidad. El suelo estaba sobreexplotado y ya no daba sus mejores frutos. La comida comenzó a escasear y al comer poco las personas tienden a enfermarse más. Entonces vean cómo todo va conectado. Primero, la sobrepoblación que poseía el imperio generó falta de alimentos e infertilidad en los terrenos. Ahí se la estoy resumiendo, ¿sí? La sobrepoblación del imperio generó infertilidad en los suelos y falta de alimentos
lo que generó hambres y muerte. Ya, así la pueden también resumir. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, porque es que tanta gente demanda mucha comida y esa comida toca cosecharla y cosecharla y cosecharla y de tanto cosecharla, si no se deja descansar el suelo, pues el suelo se desgasta hasta el punto que deja de ser improductivo. Bueno, además, eso tuvo otra consecuencia social, ¿sí? ¿Y esto qué consecuencias tiene? La población se disminuye, ¿sí? Si las personas se mueren más y más rápido, hay menos personas para trabajar, para unirse al ejército y la situación de cualquier lugar empeora. La pobreza empezó a aumentar y las diferencias entre ricos y pobres se hicieron visibles. Entonces, hasta aquí hay uno, ¿sí? La esperanza de vida, es decir, la cantidad de vida que la población vivía en promedio comenzó a disminuir por las condiciones que tenía el imperio. Es decir, el hambre en el imperio generó menor población y menor expectativa de vida. La gente antes vivía más años porque tenía más recursos, pero ahora no, porque le tocaba agua, inclusive verse enfrente de constantes hambrunas y todo lo demás. Bueno, y eso generó una pobreza. Y esa pobreza, aquí es la tercera causa, empezó a aumentar las diferencias, la pobreza empezó a aumentar y las diferencias entre ricos y pobres eran más fuertes y visibles. Entonces, otra causa social fue la constante y creciente desigualdad entre ricos y pobres. Todo eso generó, y también fue una causa de las problemáticas sociales, es que cada vez los ricos tuvieran mucho más, como pasa en Colombia, que los ricos tienen mucho más, viven mejor, y los pobres siguen siendo cada vez más pobres y cada vez siguen viviendo peor. ¿Listo? Bien. Entonces, des en cuenta que esta primera causa la podemos sacar varios aspectos. Primero, repito, la sobrepoblación en Roma generó infertilidad de los terrenos y escasez de alimentos. Ya. ¿Qué tuvo otra causa? Pues es consecuencia de eso, pero es otra causa que podemos sacar de aquí. Bueno, o podemos dejar toda esta, la podemos dejar si quieren como una causa, para que no se enreden tanto. ¿Listo? La sobrepoblación en Roma generó infertilidad de los terrenos y falta de alimentos, lo que generó disminución de la población y esa disminución de la población, no, pero es que si la dejamos, ¿cómo la? A ver, quiero escucharlos. ¿Prefieren que la separemos, cierto? ¿O la organizamos toda en una sola? Profe, como sea, pues por mí yo creería que a organizarla en una sola, no sé. Listo, bien. Voy a irlas desglosando y ustedes pues verán si la unen o no. Entonces, primero, sobrepoblación generó infertilidad y escasez de alimentos, ¿sí? La falta de alimentos generó que cada vez más personas murieran y las personas vivieran menos. Como había menos gente, no hubo gente para trabajar, para el ejército y la situación empeoró. Finalmente, eso trajo pobreza y la pobreza generó mayor desigualdad entre los ricos y los pobres. ¿Listo? Bien. Continúo. Otra causa social fue que el caos era tal que las personas se volvieron indiferentes. Ya no les importaba trabajar para el imperio y ya no le creían en los gobernantes. Gobernar a los pueblos era cada vez más difícil, pues cada vez obedecían menos. Lo que pasa en Colombia, eso hay votaciones, a mí qué me importa. De todas formas hay que trabajar. Eso es lo que todos decimos, ¿cierto? Pero resulta y pasa que quien está en el poder va a decidir sobre los subsidios que nos den, va a decidir sobre las obras que se hagan, va a decidir sobre la plata que recogen de todos nuestros impuestos, porque hasta cuando compramos un dulce pagamos un impuesto. ¿Qué hacen con esa plata? ¿Sí? ¿Qué personas ponen para que administren nuestros recursos y que nos ayuden en la gestión social? Entonces, algo como vive Colombia pasaba en Roma. La gente dijo, ya eso Roma no es Roma. ¿Qué sentido tiene ser romano? Ninguno. Nadie obedecía a la autoridad, cada vez ya se perdió el respeto por las instituciones, porque las instituciones eran cada vez más corruptas, ineficientes, ¿sí? Y eso generó, eso generó que el imperio no tuviera al final quien luchara por el imperio, ya nadie peleaba por el imperio, ¿sí? Entonces, otra causa fue la indiferencia de la población por el imperio romano a causa del caos institucional. Es decir,
A causa del desorden que había en el imperio, la gente pues, adoptó una postura de total indiferencia por el imperio romano. No le importaba si se hundía, si no se hundía, si robaban, si mataban, ¿no? La ley comenzó a ser puesta por el más fuerte, ¿listo? Social, la tercera causa. La última causa social fue la terrible corrupción que se expandió por el imperio. Ya no eran los mejores quienes gobernaban, se compraban los puestos y había luchas por el poder bastante sucias. Igual que en Colombia, la corrupción, que de hecho está demostrado que una de las mayores causas de la situación en cómo estamos, terminó siendo una de las causas sociales que condenaron al imperio, porque si quienes administran, en vez de administrar bien, roban el dinero, solamente se meten a administrar el erario público, el dinero de la población, para robar, no más, pues no hay obras, no hay carreteras, no hay refrigerios, como diríamos en el tiempo actual, no hay nada. Bueno, y eso pasó con el imperio. Entonces, por la corrupción se dejó de tener un Estado bastante eficiente, porque es que donde Roma llegaba construía, pero por la corrupción ya ni siquiera era capaz de construir. ¿Listo? Hasta aquí las causas sociales. Los escucho, por favor. Bueno, vuelvo a puntualizarlas una última vez. La primera, la sobrepoblación generó infertilidad en los campos o en la tierra, y eso generó ausencia de alimentos. Esa ausencia de alimentos generó muerte y disminución de la población y de la expectativa de vida o la cantidad de años que la gente vivía, y como comenzó a haber menos gente, ya no había gente que trabajara, que sirviera al ejército, y eso comenzó a traer pobreza. Esa pobreza generó mayor desigualdad entre los ricos, que seguían viviendo cada vez mejor, con mayor dinero, y los pobres cada vez viviendo peor. ¿Listo? Bien. Otra causa social, como bien les dije, la indiferencia. La población dejó de sentir identidad por el Imperio Romano y se llenó de indiferencia ante la situación que ocurría y ya a nadie le importaba. Se volvió un sálvese quien pueda. Cada cual mira a ver cómo hace, pero como imperio no vamos a sobrevivir. Y finalmente, la terrible corrupción. Como siempre en todo sistema político, lo que hace es calcomer un orden y dejar sin recursos. Y dense en cuenta, por lo menos en Colombia, nosotros sufrimos de indiferencia porque hay corrupción, entonces como que ya, de todas formas, el que elijamos va a robar. Uno escucha como dice la gente coloquialmente. Los romanos vivieron eso también, y dense en cuenta dónde los llevó a desafortunadamente desaparecer como imperio. ¿Listo? Continúo. O aquí, ¿alguna pregunta sobre lo social, por favor? No, No, señor. profe. Bien. Entonces vamos con lo militar. Como si todo esto fuera poco, existían otras causas. Entonces ya vimos las causas económicas y las causas sociales que ustedes deben saber presentar. Las causas militares. Entonces hago otra casilla. Primero, causas económicas. Segundo, causas sociales. Tercero, causas militares. Perdón. El ejército romano era una parte muy importante, quizá la más importante del imperio. Fue saliva. Ser soldado era el máximo honor y ser general era algo más que extraordinario. El ejército daba poder, riqueza y estatus, y así todos estaban dispuestos a morir por Roma. Esto fue así durante un tiempo, pero con la población decayendo y las personas inconformes, pues ser militar ya no era un honor, ya nadie quería pertenecer al ejército. Entonces los emperadores se vieron obligados a contratar mercenarios. Estos eran soldados que no eran romanos, más bien eran soldados extranjeros que peleaban por dinero y no porque realmente les importara el imperio. Entonces, causas militares. El ejército romano entró en decadencia. Ya no era un honor ser soldado romano. Por lo tanto, el ejército le tocó comenzar a comprar o a pagar mercenarios, los cuales eran caros y a su vez no luchaban por Roma, sino porque les pagaran. ¿Listo? Entonces, la causa militar es la decadencia del aparato militar, del ejército. Y eso fue muy importante porque es que el ejército fue la columna vertebral del imperio porque fue el que le permitió expandirse, tener un orden,
poner emperadores, porque los mismos soldados eran quienes ponían emperadores, y eso dejó de ser así. Entonces, como causa militar, como podemos señalar, el ejército romano entró en decadencia. Repito, ¿por qué? Porque ya no era un honor ser militar romano, ¿sí? Y no había quien fuera militar, entonces Roma se llenó fue de mercenarios extranjeros, bárbaros, que solo luchaban no por el imperio, sino por el dinero. ¿Listo? Bien, esto que está aquí donde dice la primera, esto es una repetición de lo de arriba. Me equivoqué, les pido 1000 disculpas. Como esto es tomado de un PDF, pero no se los puedo dar siempre literal, lo que hice fue irlo recortando y organizarlo y no me di cuenta que lo copié 2 veces. Bueno, les pido 1000 disculpas por eso, ténganlo presente por favor. ¿Aquí hay alguna duda sobre el desarrollo de este mapa conceptual, estimados estudiantes? ¿Los No, escuchan? señor. Bien, entonces si no es más, yo ya voy a cerrar la videollamada y quedo atento a sus dudas, preguntas, inquietudes. Les deseo lo mejor, espero que tengan un feliz día. Cuídense mucho, por favor. Profe, ¿usted Dime. este video lo grabó esto? Sí, claro, yo las videollamadas las grabo, haré lo posible de subirlo de hoy a mañana más tardar. Es que estoy subiendo el de noveno, pero está pesado, la verdad, porque es que ayer fue una videollamada de 2 horas prácticamente. Bueno. Y después subo el de décimo Listo, esta chao, mañana y ahí sí profe, subo el de gracias. séptimo ahorita. Profe, ¿Listo? ¿Sí? profe, yo aguardé el video acá. ¿Quién estaba grabando también? Brian Andrei. Bien, si lo pudiste grabar bien, no hay ningún problema, te sirve para tu estudio. Bueno. Bueno. Entonces, no siendo más, escucho. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno. Les deseo lo mejor en Chao, este día. profe. Cuídense mucho. Chao, chao.